Mensajes positivos. En la lectura del día de hoy, tomado de Génesis capítulo 11, del 1 al 19, vemos el relato de la Torre de Babel. Dice así: en aquel tiempo toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente encontraron una llanura en la región del Sinar. Ahí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si empezaron en esta hora en adelante, ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de todos los hombres. Desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. En un principio los hombres vivían en pequeñas cabañas, pero cuando se hicieron los grandes asentamientos humanos, hubo mano de obra disponible para realizar grandes construcciones. Muchos pueblos construyeron altas edificaciones que han sobrevivido las hechas en forma de pirámide. De las más antiguas que han durado hasta nuestros días están las famosas pirámides de Egipto. Cuando el griego Heródoto, padre de la historia, visitó Egipto, ya las pirámides eran muy antiguas. Fueron hechas hace más de 4000 años. La diferencia de esas pirámides y las de la historia de hoy es la intención. Mientras que las que hoy conocemos fueron hechas buscando tener una buena relación con la divinidad, la de Babel pretendía retarla. El deseo de hacerse famosos, llegando al mismo cielo por sus propios medios. Dice el texto que la estrategia divina contra tal pretensión fue confundir sus lenguajes para que tanto desistieran de la obra como cumplieran el deseo de Dios de que se dispersieran por toda la tierra. Actualmente vivimos en una nueva Babel. No por la variedad de los idiomas, hay unos 7000 aproximadamente, aunque sean unos 23 los más difundidos y hablados, sino porque, aún con el mismo idioma, no logramos una buena comunicación, no logramos entendernos. El elemento que provocó la dispersión en Babel y que antes había provocado la pérdida del paraíso, la soberbia, sigue vivita y campeando en el núcleo de la sociedad humana. El hombre intentó llevar adelante a la sociedad humana sin contar para nada con Dios e incluso tomándolo como pretexto para ocultar negras intenciones. Y la historia nos hace ver la gran cantidad de guerras, muerte y destrucción que han dejado dichas intenciones. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el amor es el núcleo fundamental de la persona y debería serlo de la sociedad por ellas construida. Dios es en sí mismo una familia que vive en unidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nosotros a su imagen deberíamos vivir también en unidad. Pero se ha introducido en la historia ese elemento nocivo, el diablo, que habiendo sido creado por Dios se rebeló contra él cuando manifestó su deseo de crear al hombre con la intención de que participara de la misma vida divina. Los ángeles son seres muy perfectos, pero su misma perfección los hizo caer a un gran número de ellos en la soberbia. Y sabemos la historia. Cómo fueron arrojados del cielo por los ángeles fieles capitaneados por el arcángel Mijael, quien como Dios. Dice el Evangelio de Juan 8:44. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que sale de dentro porque es mentiroso y padre de la mentira. La palabra diablo etimológicamente se deriva de la palabra griega diabalein, que significa lanzar, disparar a través de o entre, separar, desunir, disgregar. Es el que, al contrario del deseo de unidad que tiene Dios, pretende separarnos, dividirnos. Y el mal que a él hizo perder el cielo nos lo ha contagiado. Si nos vamos al diccionario para averiguar qué es la soberbia, encontramos: la soberbia, en ocasiones usada como sinónimo de orgullo, es un sentimiento de superioridad de uno mismo con respecto a los demás. El orgullo es disimulable e incluso apreciado cuando surge de causas nobles o virtudes, mientras que la soberbia se la concreta con el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad del yo o ego.
Otros términos asociados o sinónimos pueden ser altivez, altanería, arrogancia, vanidad, etc. Existen muchos tipos de soberbia, como la vanagloria, también denominada en las traducciones de la Biblia como vanidad, que consiste en gloriarse de bienes materiales o espirituales de una manera inflada e injustificada, deseando ser visto, considerado, admirado, estimado, honrado, alabado, incluso halagado por los demás hombres. Cuando la consideración y la gloria que se buscan solo quieren engrandecer el propio ego y no buscan un bien para los demás. La vanagloria engendra además otras actitudes como el amor al dinero, codicia, y el amor al poder. Ese aporte del diccionario nos hace entender las consecuencias que han implicado para la vida humana manejarnos desde la soberbia. En la medida en que nos identificamos con el proyecto divino de amor y unidad, podremos crear una sociedad más justa y más humana. De ahí la importancia de conocer más y mejor nuestra religión para poder estar más cerca de esos proyectos divinos y participar en su realización. La contraparte de la Torre de Babel se dio el día de Pentecostés, cuando descendió sobre los apóstoles el Espíritu Santo, y ellos, de estar escondidos y atemorizados, salieron a la calle a proclamar las maravillas de Dios. Y el estruendo provocado por el viento del Espíritu atrajo multitudes hacia el lugar donde estaban reunidos los apóstoles. Y por ser tiempo de fiesta en Jerusalén, había judíos venidos de prácticamente todo el mundo conocido. Y todos, a pesar de que hablaban diferentes idiomas, entendían perfectamente lo dicho por los apóstoles. Dice Hechos de los Apóstoles 2, del 6 al 11. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados, se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos, ¿qué no son galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Y entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, Panfilia y Egipto, de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Así como la soberbia hizo que el hombre no se entendiera, el amor de Dios manifestado por el Espíritu Santo nos une a pesar de la multitud de lenguas. ¿Qué tanto eres capaz de comunicarte con los que te rodean? ¿Qué tanto compartes con ellos? ¿Qué tanto eres el elemento de unidad donde te encuentras? ¿Qué tanto es el amor lo que mueve tus iniciativas? ¿Vives en el espíritu de Babel o en el de Pentecostés? Identifica rasgos de soberbia en tu manera de ser. Creo que son preguntas interesantes a las que debemos dar respuesta, ¿no creen? Bueno, se las dejo de tarea. Comparte este mensaje, etiquétalo. Tú sabes que aquí vamos viendo día a día lo que la liturgia nos presenta para conocer mejor nuestra religión. Ya vemos, conocer nuestra religión es participar de una mejor manera de los planes divinos. Si estás en Facebook, ponme un comentario abajo para que más gente tenga oportunidad de ver este video. Ese apostolado que es mío, te invito a que también lo hagas tuyo. Mensajes positivos.